Hay una palabra que le dijo Pablo a Timoteo. Como bien sabemos, Pablo le dijo: aviva el fuego que hay dentro de ti. Y ahora, hoy día vas a aprender por qué le dijo eso Pablo a Timoteo. En qué circunstancia estaba Timoteo cuando le dijo: aviva el fuego que hay dentro de ti. El tema que el Señor tiene para tu vida y para mi vida el día de hoy, en esta tarde: no dejes apagar el fuego en tu altar. En Levítico 6, del 12 al 13, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el fuego encendido sobre el altar, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Tome asiento, por favor. ¿Puedes verificar si está grabando? Por favor, gracias. Muy bien. En 1 Timoteo 4:14 dice la Biblia, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio quiere decir del altar, de la gente que estaba consagrada. Según de Timoteo 1:6, la Biblia dice: por lo cual te aconsejo. La Biblia dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hace un momento leíamos en Levítico 6, 12 al 13 que el sacerdote tenía un deber de hacer todos los días, que era ¿qué cosa? Mantener el fuego encendido sobre el altar. Bien claro dice la palabra. ¿Sabes qué? Todos los días tiene que estar, no apagues, que no se apague el fuego que hay en el altar. Ese era un mandato para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Que no dejaran de echar leña, que no se descuidaran, que siempre tenía que estar encendido ese fuego. Para que no se apagara. Si se descuidaban, cualquier momento se podía apagar. Pero en estos tiempos la Biblia nos enseña que todo lo que hemos creído en el Señor Jesucristo y aquellos que estamos arrepentidos de todo corazón y hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos sacerdotes. Y usted lo puede leer en 1 Pedro 2:9. La Biblia bien claro te dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, ¿qué cosa? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1:6 la Biblia dice: y nos hizo reyes, ¿y qué más? Sacerdotes. ¿Está entendiendo? ¿Para quién? ¿Para lucirme? No. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si usted sigue leyendo la Biblia en Apocalipsis 5:10, la Biblia dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso que ese mandato, hermanos, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ahora se nos aplica ¿a quién? A mí. Se le aplica a ti. Que no apagues el fuego que hay en ti. ¿Saben? ¿Cómo que el fuego, pastor? Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Y todos necesitamos que eso esté ardiendo, que esté encendido. Como dice en 1 Corintios 3:16, mantener al Espíritu Santo contento en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois qué cosa? Templos de Dios, y que el Espíritu de Dios qué cosa? Mora en vosotros.
¿Saben? La primera vez que se aparece la palabra altar en la Biblia, que ya lo hemos estudiado, pero quiero recalcarte y volverte a hacer recordar. La primera vez que aparece la palabra altar en la Biblia es en Génesis 8:20. La primera vez que aparece la palabra altar en la Biblia es en Génesis 8:20 y dice: y edificó Noé, ¿qué cosa? Un altar, ¿a quién? A Jehová. Esa es la primera vez que se escucha la palabra altar, que se lee la palabra altar en Génesis 8:20. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En donde Noé construyó un altar, como hemos leído. Después de esto comenzamos a mirar que la palabra altar, y es lo que nos vamos a quedar en esa palabra altar, es mencionada muchas veces en la Biblia. ¿Saben? El altar está en nuestros corazones. No es un módulo, no es el púlpito. El altar está en tu corazón. ¿Saben? Y el altar es mencionado muchas veces en la Biblia. Para los que son perfeccionistas y quieren los datos exactos, el altar está mencionado 66 veces en la Biblia. Perdón, 354 veces en la Biblia. 354 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento se registran 331 veces y en el Nuevo Testamento solo 23. Pastor, ¿qué hombres levantaron altar a Jehová? Si comenzamos a estudiar desde el Antiguo Testamento, el primer hombre que levantó un altar a Jehová fue Noé. Y usted lo ha leído en Génesis 8 del 20 al 21. Ni bien se bajó del arca, Noé dice que celebró. ¿Qué es lo primero que hizo Noé? Levantar un altar a Jehová. Lo primero que hizo, miren, ¿te estás dando cuenta? Lo primero que hizo cuando Noé bajó del arca es levantar un altar a Jehová. Otra de las personas que levantaron un altar a Jehová fue Abraham. La Biblia dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le habría aparecido. Cuando Dios le aparece a Abraham, lo primero que hace Abraham es ¿qué cosa? Levantar un altar a Jehová. En Génesis 26-25, la Biblia dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Cuando Dios le prometió a Isaac, cuando Dios le habló a Isaac, Isaac levantó un altar a Jehová. Miren en qué momento cada uno de estos hombres levantaba un altar a Jehová. Jacob, en Génesis 33:20, la Biblia dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Esto quiere decir Dios de Israel. ¿Cuándo levantó Jacob un altar? Por eso quiero luego que estudien ustedes en casa Génesis 33. Cuando Jacob se reconcilia con su hermano Esaú, lo primero que hace es levantar un altar a Jehová. Moisés, Éxodo 17:15, la Biblia dice: y Moisés edificó un altar y llamó en su nombre Jehová Nisi. Eso quiere decir: Jehová es mi estandarte. Pastor, ¿y en qué momento levantó Moisés un altar? Cuando Moisés derrota a los amalecitas, antes de celebrar, lo primero que hace es levantar un altar a Jehová. ¿Saben? El problema de hoy en día de muchos cristianos es que no levantamos un altar a Dios. Tenemos una bendición, tenemos una victoria, tenemos una respuesta
y no levantamos un altar a Jehová. Si la Biblia dice que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces hay necesidad de que este templo avive el altar. En Salmos 26:6 la Biblia dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Cuando usted y yo, hermano, hacemos un altar para que more el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces ese fuego va a descender a nuestras vidas. ¿Cómo levanto un altar? ¿Cómo le echo leña a mi altar? ¿Cómo avivo el fuego? En oración, en comunión con tu Padre, lecturando la Biblia. Así elevas un altar a Dios. Y te dieron esta respuesta: gloria a Dios, ya voy a celebrar, Espera, no. Primero tengo que agradecer a mi Padre. Y me salió esto y el otro. Y ya hay que... Primero el altar. ¿Saben? Hay algo tremendo que Pablo le dice a Timoteo, que hemos leído en su momento, y usted se va a quedar impactado. ¿En qué momento le dice a Timoteo estas palabras? En 1 Timoteo 4:14 hemos leído: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya te dije, el presbiterio de las personas que estaban en el altar. ¿Por qué le dice no descuides? ¿Por qué tú dices a alguien no descuides? Porque Pablo sabía que Timoteo estaba, ¿qué cosa? Descuidando. ¿Está entendiendo? No es que yo te aconsejo, no. Pablo se daba cuenta que en Timoteo estaba pasando algo. Pablo se daba cuenta que: Timoteo, ¿qué pasa contigo? No descuides el don que hay en ti, Timoteo. No descuides el llamado que Dios te ha hecho. Y es por esa razón que Pablo le amonesta a Timoteo. Porque hay un peligro en el cual no nos damos cuenta cuando descuidamos lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Hay un gran peligro. Por eso que Pablo le dice bien claro: no descuides. ¿Saben? Y la palabra no descuides se refiere cuando a algo tú no le prestas atención o cuando no lo tomas mucho interés. Y en esta parte de la Biblia nos enseña que Timoteo estaba descuidando lo que Dios le había dado. Durante la travesía del desierto, Israel había construido un tabernáculo, dice la Biblia. Y en 2 de Crónicas 1:3 la Biblia dice: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Hasta ese momento seguía el tabernáculo que Moisés había hecho. Levítico 6:12-13, te lo voy a leer una vez más. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cuando él pueda. Dice así la Biblia: cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Es importantísimo, hermanos, mantener esa llama encendida. Es importantísimo. Pero ¿saben qué pasa? Es que muchas veces enfrentamos dificultades que nos desaniman y nos desalientan. Y es más, hasta nos da ganas de abandonar absolutamente todo. No sé si les pasa, alguna vez lo ha pasado,
Como quisiera irme de mi casa, mucha bulla o mucho esto, muchos problemas, y quieres abandonar todo. O el llamado que tienes, como quisiera que sirvan como yo sirvo, que tengan esa pasión que yo tengo. No, y te desanima y te desalienta capaz alguna actitud de alguien. ¿Saben? Pero ahí es cuando debemos, más que nunca, avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: mantente fiel en medio de las pruebas. Mantente fiel por más que estés queriendo desalentarte. Segundo Timoteo 4:6. ¿Cuál era la condición actual de Pablo? Mira lo que dice la Biblia. Segundo Timoteo 4:6. ¿Quién puede leerlo? Gloria a Dios. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo Pablo? Yo ya estoy en condición, yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Por eso que Pablo se preocupaba más que nunca por Timoteo. ¿Está entendiendo? No es que, aviva el... No. Siempre hay un atrás de. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa, Timoteo? ¿Sabes qué va a pasar conmigo? Ya estoy a punto de ser sacrificado, ya estoy a punto de morirme, y tú estás descuidando lo que Dios... Pablo no le dice, me vas a extrañar, Timoteo, Pablo, yo te quiero. No. Pablo le dice, oye, Dios ha desatado algo en ti y no lo descuides. Para esta época, hermano, el apóstol Pablo estaba sentenciado a nada más y nada menos que a muerte. Y eso nunca le detuvo a Pablo a seguir aconsejándole a Timoteo. El romano Nerón había decretado que todos los cristianos tenían que morir. Y el futuro de la iglesia se ve incierto, porque el que movía las iglesias, el que monitoreaba las iglesias, ¿quién era? Pablo. Y ahora, si Pablo moría, ¿quién vería las iglesias? ¿Saben? Pablo le dijo a Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado y mi partida está a lo más cercano que ni tú piensas. ¿Cuál era la situación de la iglesia? Ya hemos visto la situación de Pablo. Pablo tenía bien claro que iba a ser sacrificado. Miren, hermanos, Pablo iba a ser sacrificado, lo iban a matar, ya lo sabía bien claro. ¿Y cómo estaba la iglesia en esos tiempos? Orando y clamando. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Cómo se comportaban los hermanos? Aquellos que le predicó Pablo, aquellos que le... ¿Cuál era la situación de esa iglesia, de las iglesias? Según de Timoteo 1:15, dice la Biblia, ya sabes esto. ¿Qué dice la Biblia? Que me abandonaron todos los que estaban en Asia, así cuales son Figelo y Hermogenes. En pocas palabras, ¿saben? La Biblia dice algunos de Asia. No. ¿Saben lo que dice Pablo? ¿Sabes, Timoteo? Los que yo prediqué en Asia, ¿saben lo que han hecho? Me abandonaron. Timoteo escuchaba atentamente todo, ¿no? Los que había predicado en Asia, todos me abandonaron. Y no solamente me abandonaron, en otras iglesias se estaban levantando apóstatas. ¿Saben? Usted lea en 2 Timoteo 2, 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeno y Fileto, que se desviaron de ¿qué cosa? ¿Está entendiendo? Y diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de... ¿Está entendiendo? Oye, Pablo le había predicado a ellos y dice la Biblia que ellos ¿qué cosa? Se desviaron de ¿qué?
de la verdad, y estaban predicando, no, que la resurrección ya se dio, y esto y lo otro. Miran todo lo que se movía en la iglesia, hermanos, ¿ah? Y eso no era todo. Eso no era todo. Personas que abandonaron el evangelio y se fueron al mundo. Dice la Biblia en 2 Timoteo 4:10. Todo lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo, mira a Timoteo, mira lo que ha pasado cuando descuidaron al Espíritu Santo. Mira lo que pasó, Timoteo. 2 Timoteo 4:10. Porque además me han, ¿qué cosa? ¿Y qué han amado? Así dice la Biblia, hermano. Y se han desviado a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Está entendiendo? Mira lo que decía Pablo. ¿Te estás dando cuenta de lo que pasa cuando tú descuidas el don de Dios en tu vida? Abandonan el servicio, se vuelven apóstatas, dicen, no, que yo estoy bien y esto, que lo otro, y no, tú no sabes la verdad, de ahí me reveló otra. Otros se van para el mundo. ¿Por qué? Porque descuidaron el fuego del Espíritu Santo. Y algo que muchas veces nos caracteriza, que Pablo tenía muy poco apoyo de la iglesia. Eso usted lo puede leer en 2 Timoteo 4, 16 y 17. Mira lo que dice la Biblia. En mi primera defensa, ¿qué dice la Biblia? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Te estás dando cuenta de lo que decía Pablo a Timoteo? ¿Por qué no quería que él descuidara lo que Dios había puesto en la vida de Timoteo? Y no solamente eso, ¿qué pasaba con la iglesia en la situación actual? En esos momentos cuando Pablo estaba a punto de morir, cualquiera dirían, ya están bien para levantarse, ya son buenos líderes. Había gente en la iglesia que causaba daños a los que servían a Dios. Usted lo puede leer en 2 Timoteo 4:14. No lo estoy diciendo yo. Personas que querían hacer daño a los que servían. 2 Timoteo 4:14. Alejandro el caldelero me ha causado, ¿qué cosa? El Señor le pague conforme a sus hechos. Y pastor, ¿qué pasaba con Timoteo? ¿Por qué estaba descuidando ese fuego que Dios había desatado en él? ¿Qué estaba pasando? Algo que le caracteriza a Timoteo es que Timoteo era un joven tímido. Usted puede leer en 1 Timoteo 1:8. La Biblia dice, por tanto, ¿qué cosa? ¿Qué dice en 1 Timoteo 1:8? Por tanto, no te avergüences. ¿Lo encontraron? Por tanto, 1 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No está, lo copié en 2 Timoteo 1:8. Sí, perdóname, 2 Timoteo 1:8. Gracias. ¿Encontraron 2 Timoteo 1:8? ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Te has dado cuenta de lo que decía Pablo a Timoteo? Timoteo, no te avergüences de predicar, hijo. No te avergüences de hacer esto. No te avergüences ni de mí. Más bien sigue, participa en las aflicciones del evangelio.
¿Saben qué pasa? Timoteo padecía una enfermedad. Eso está en la Biblia. 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. ¿Qué dice? A ver. ¿Así dice la Biblia? ¿Te estás dando cuenta? Una persona tímida, una persona que estaba enferma, y Pablo creía que Dios todavía lo iba a levantar más grande a él. ¿Sabes? Era tímido, tenía enfermedades, como dice la Biblia. Y la mayoría de personas decía que no tenía la edad suficiente para ser líder. Recuerden que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenías que tener una edad para recién poder predicar la palabra. Aún Timoteo no había alcanzado la edad necesaria para ser reconocido como líder. Por eso que Pablo le dice esto a Timoteo. Usted lo ha leído muchas veces y lo hemos leído y atesorando ese mensaje. Pero Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Aunque no tengas tu edad, que los demás te consideren líder, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé qué cosa, ese ejemplo de esas personas que te critican, de que te señalan que no cumples la edad, sé ejemplo de ellos. En conducta, en amor, en espíritu y pureza. Si nos pensamos, hermano, en esa situación que Pablo está a punto de morir, cualquiera de nosotros nos hubiéramos sentido un poco deprimidos, un poco mal. Es más, tomaremos una actitud de fracaso. ¿Para qué más le voy a hablar a él? Que lo mejor era desistir y no decir más. Pero Pablo le aconsejó: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A pesar de lo que estaba pasando, Pablo le dio una palabra de aliento. Y algo que quiero que entiendan, que todo esto nos enseña que el trabajo en la obra siempre es difícil. El trabajo en las cosas de Dios siempre es difícil. Nunca se nos va a acomodar a nuestros tiempos. Nunca se nos va a acomodar a nuestras capacidades. Nunca se nos va a acomodar a lo que sabemos hacer. Pablo sabía que era difícil. Nunca hacer las cosas de Dios es fácil. Es por eso que muchos se decepcionan, muchos renuncian al servicio. Pastor, ¿cómo mantengo vivo ese fuego, ese don del altar en mi corazón? Algo que muchas veces descuidamos es a través de la lectura diaria. En Salmos 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos deseables. Son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la de que destila del panal. ¿Cómo mantengo vivo ese fuego del don? Con una lectura diaria, todos los días. ¿Cómo mantengo fuego? ¿Cómo mantengo vivo ese fuego? A través de la oración.
Filipenses 4, 6 y 7 en la Biblia dice: por nada estéis, ¿qué cosa? Santo Padre, eso debe pegarlo tú en tu cocina. Ya llega a las 11, estás como, ni bien termina el desayuno, ya, ¿qué cocino? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 la Biblia dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Saben? En la obra de Dios siempre encontraremos dificultades, porque hay alguien que se va a oponer en ellas. ¿Quién va a ser? Satanás. Por eso que siempre en la obra de Dios vas a encontrar dificultades. Nosotros debemos mantener viva la llama del fuego del don de Dios que hay en nosotros y perseverar hasta el final. ¿Y cómo apagamos el fuego, pastor? ¿Cómo yo apago el fuego del altar? ¿Cómo yo apago? ¿Cómo sé que estoy apagando el fuego? ¿Y cómo sé que está encendido, capaz, si no me he dado cuenta? Una de las cosas para saber que estamos apagando el fuego del altar es el descuido, es el pecado, es la frustración, es la soledad. ¿Saben? Las circunstancias que nos toca vivir, muchas veces nos enfocamos en las circunstancias que nos tocaron vivir y nos olvidamos de entrar al altar. Hay cosas que entristecen al Espíritu Santo, como usted lo ha leído en Efesios 4, 30 y 31. Miren, hermanos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos son impedimentos para que el fuego del altar siga encendido. Lo primero que dice en la Biblia, la palabra amargura. Amargura. Y la amargura viene del resentimiento y es peligroso. En Hebreos 12:15 dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Está entendiendo? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿qué cosa? ¿Qué va a ser la raíz de amargura? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y hablamos acerca de la raíz, ¿verdad? Que no se ve, pero que sigue ahí estando. Lo segundo que dice en el versículo que hemos leído, que es en Efesios 4:31, dice la palabra enojo. Y el enojo es un enfado o un disgusto. En Mateo 5 del 22 al 24 la Biblia dice, Mateo 5, 22 al 24, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿contra quién? Contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes
tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y luego anda y reconcilia primero con tu hermano y entonces ven y pasa y presenta tu ofrenda. Cualquiera que se enoje con su hermano, dice la Biblia, es culpable de juicio. El tercero que dice en este texto que hemos leído central es la ira. Pero la ira, hermano, la ira es destructiva. En 1 Juan 4:20 la Biblia dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, ¿qué cosa? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El siguiente, el número 4, dice gritería. El siguiente 5 dice, no es necesario explicar la gritería. Yo creo que aquí ya no hay gente que grite en casa, ¿verdad? Ya todo, gracias a Dios, el Señor nos ha calmado. 5, así que no es necesario explicar tanto esto. Maledicencia. En pocas palabras, blasfemias. En pocas palabras, maldecir. En 3 Juan 9:10 la Biblia dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando. Parloteando significa difamando, maldiciendo, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los quieren recibirlo se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. En el punto número 6, toda malicia. Cuando hablamos de toda malicia, condición de hacer lo malo. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino seis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pero pastor, ok, entendí. Sí, a veces hay ira, a veces esto, y sí, pastor, tiene razón. Pero ahora, ¿cómo recupero ese fuego del Espíritu? ¿Cómo recupero? Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Aviva. Aviva. Y el término avivar es hacer que algo vuelva a andar, que algo vuelva a tomar vida. Claro, porque Timoteo en esas circunstancias se encontraba enfermo, era tímido, se encontraba enfermo, y encima la mayoría de la gente le decía que todavía no podía predicar. No me pregunten cómo se sentía Timoteo en esas circunstancias. Por eso cuando Pablo lo ve, le dice: Timoteo, aviva, que vuelva a encenderse. Volver a la vida significa mantener encendido el fuego, no permitir que se apague. Pablo anima a Timoteo a mantenerse y no dejar que su fuego se apague. Lo hemos leído en 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la exposición de mis manos. Para recuperar el fuego de Dios debemos conectarnos a la fuente original del poder, tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Y esto se nos está repitiendo mucho en las prédicas anteriores.
tener comunión con Dios. Seguir leyendo la palabra de Dios, comprometernos con el Señor. Avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas es un compromiso con nuestro Padre. Por nosotros mismos no podemos funcionar, no podemos hacer las cosas. Debemos buscar las herramientas y levantarnos, comenzando a buscar a Dios. Debemos de andar con Dios. Como dice en 1 Pedro 1:16, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Debo mantenerme en la oración ferviente. Eso aviva el fuego del Espíritu Santo. En Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edifiqueos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante, hermanos, para avivar el fuego del altar, para avivar ese fuego del Espíritu Santo, es importante tener comunión con Dios. Siempre se le ha explicado que no me garantiza ser salvo el predicar, que no me garantiza ser salvo el tocar, el cantar, el venir, el estar en la puerta. Lo que me garantiza mi salvación es tener la comunión con Dios. El Espíritu Santo es quien enciende la llama y la aviva. En Hechos 4:13, la Biblia dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, ¿está entendiendo? Y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente notaba que Pedro había estado con Jesús. La gente va a notar que usted vive en comunión con Dios. La gente se daba cuenta que Pedro había estado con Jesús por su forma de hablar, porque la Biblia bien claro te recalca que ellos no eran entendidos de letras. Cuando este fuego venga sobre tu vida, no se puede callar, porque el fuego causa que va a arder tu corazón y se va a hacer notorio ante los demás. Y ese fuego se enciende bajo la comunión con Dios. El fuego se enciende bajo la comunión con Dios. Y se va a notar cuando usted tenga comunión con Dios, porque usted ni bien un minuto está parado ahí predicando en la calle. Este hermano, pasa algo cuando el hermano predica. ¿Por qué? Porque tiene comunión con Dios. Sí, porque yo no sé leer mucho, no sé hablar mucho. Así dice la Biblia. Pero sabían que Jesús había estado con ellos, porque veían en Pedro que hablaba con denuedo. Comunión con Dios, comunión con los que están avivados. ¿Cómo, pastor, comunión con los que están avivados? Hay creyentes que te bajan la fe y te desaniman. Hay gente que te baja la fe y te desanima. Debes rodearte con gente que te avivan. En vez de salir, en vez de hacer tantas cosas, vamos a orar juntos, vamos a hacer esto, vamos a cantar juntos, vamos a hacer esto. ¿Saben? Él me hace avivar a Jesús en mi corazón. En Daniel 1, 19 al 20. Miren, hermanos, ¿quiénes eran mejores amigos de Daniel? ¿Gente idólatra? ¿Gente que no amaba a Dios? ¿Quiénes eran los amigos de Daniel, hermanos? Mira, Daniel 1,
19 y 20. Léalo, hermanos, conmigo. La Biblia dice bien claro. Daniel 1, 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel solo, dice la Biblia ahí. No, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia y que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. La Biblia dice no solamente que Daniel era 10 veces mejor, sino que más. Daniel, dice la Biblia, Ananías, Misael y Azarías. La Biblia dice que fueron hallados 10 veces mejores, más que todos los magos y los astrólogos que habían en el reino de Nabucodonosor. Y que ellos estuvieron siempre animándoles y motivándoles a ser radicales delante de Dios. Eran gente que temía a Dios, era gente que amaba a Dios tal como amaba a Daniel. Así como tengo que tener comunión con Dios y comunión con los avivados, tengo que tener comunión con las Escrituras. ¿Saben? La palabra de Dios es la que aviva el corazón de quien oye. La palabra de Dios aviva el corazón de aquel que oye. Posiblemente tú estés, pero no sabes lo que causa tu espíritu. En los días de Esdras, el pueblo tenía todas las costumbres religiosas, pero cuando Esdras sube y comienza a leer las Escrituras, todo Israel comenzaba a llorar. Es inevitable que al leer la Biblia, el fuego de Dios comienza a arder en tu vida. Lea conmigo Nehemías 8 del 5 al 9. El poder de la palabra de Dios. Nehemías 8 del 5 al 9. Mira, con eso estoy acabando ya. Nehemías 8 del 5 al 9. La Biblia dice lo siguiente. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinaron a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebitas, Jamín, Acub, Sabetía, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabet, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían en él sentido de modo que entendiesen la escritura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Está entendiendo? Mira lo que estaba causando, por eso que hace un momento te mencionaba. Mira lo que causaba la palabra de Dios, que el pueblo comenzaba a llorar, el pueblo quedaba impactado por el poder que causaba la palabra de Dios. Y por último, ¿qué tengo que hacer para mantener viva ese fuego? Lo primero que te dije es la comunión con Dios. Lo segundo que te dije, la comunión con los avivados. Lo tercero que te dije, la comunión con las Escrituras. La cuarta comunión, la comunión de la adoración. Dios nos creó para adorarle. Dios nos creó para adorarle, y Él busca que le adoremos. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Un adorador siempre mantiene la llama avivada. Posiblemente una leña se apague rápido, pero si vamos a la fuente donde la llama se enciende,
entonces siempre vamos a mantenerlo vivo. Lo único que Dios requiere para evitar ese fuego en un lugar seco, es decir, ¿cómo hago, pastor, para que mi corazón esté encendido? Tu corazón tiene que estar sediento. Por eso quiero cerrar este mensaje. Que le digas al Señor en esta tarde: Señor, dame un corazón sediento, al cual tú solamente puedas saciar. Señor, dame un corazón sediento donde solamente tú puedas saciarlo. Un corazón seco donde tú puedas poner este fuego. Dame un corazón sediento, Señor.